Las baterías, pues, va a ser una base de almacenamiento y de esa manera, pues, también va a ser una fuente en la cual pueda alimentar todo el sistema eléctrico. Recordemos que la batería, pues, tiene químicos y pues convierte ese químico en energía, en la cual pues podemos verificar que tiene ácido, tiene electrolitos, tiene lo que es el proceso de celdas y de esa manera pues esa reacción química la transforma en energía cuando permita nuestro primer arranque. ¿Cómo se genera nuestro primer arranque? Se genera a la hora que nosotros coloquemos la llave, giramos la llave, esto hace de que la corriente o la energía que se almacena en la batería, que son de 12 voltios, sea transferido hacia el motor de arranque. Nuestro motor de arranque o starter va a hacer girar el motor y de esa manera pues comenzamos a tener nuestro funcionamiento. Recordemos que la batería pues también eh, es alimentada por el alternador. El alternador es el que se encarga de mantener esa energía o ese voltaje en funcionamiento en nuestro sistema de carga. Entonces, la batería, pues, puede ser de 6, puede ser de 12 o de 24 voltios. 12 voltios se trabaja para la mayoría de vehículos livianos y tenemos 24 para lo que es el proceso de transporte pesado. En el proceso de funcionamiento de la batería, pues, vamos a ubicar el sticker en la parte superior donde dice CCA, que va a ser la indicación del arranque en frío. Podemos tener baterías que tengan 350 CCA, 400, 450, 500, 550 y pues así hasta llegar a 1200 CCA, dependiendo la potencia del motor, así va a ser la energía que vamos a necesitar. En el proceso de la guía que ustedes tienen, ahí nos aparece las partes de la batería. Recordemos que hay un borne positivo y un borne negativo. Internamente, pues la batería puede tener placas. Estas placas es donde se almacena el líquido. Entonces, recordemos o tengamos presente que la batería, pues, puede tener 9 placas, 11 placas, 13 placas, 15 placas, 17 o 19 placas. Mientras tenga una fuente de energía, la batería va a funcionar, la batería va a tener un voltaje, pero si la batería pues ya pierde una placa que no esté funcionando o que esté en corto, pues lo que va a hacer es que se descargue más rápido y pues que no tarde tanto la carga, no retenga tanto la carga y a la hora que nosotros lo queremos utilizar, pues nos va a dar complicaciones. Bueno, entonces la batería pues es parte de nuestro circuito eléctrico. Pues el tema pues es accesorios eléctricos. Luego tenemos los que son los cables conductores. Los cables conductores, un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad. El material principal con el que están fabricados es de cobre por su alto grado de conductividad, aunque también se utiliza el aluminio, que aunque su grado de conductividad es menor, también resulta más económico que el cobre. Tenemos la gráfica sobre un cable. Debemos de conocer que el cable, pues, en el proceso automotriz es muy diferente a lo que se utiliza en el sistema eléctrico de las casas. En las casas, pues, se utiliza lo que es eh, alambre, que son más duros, pero en el área automotriz se utiliza lo que son los cables, es más flexible y de esa manera, pues, nos puede ayudar en su funcionamiento. Recordemos también que nuestros cables, normalmente en el área automotriz se utiliza el número 14. El número 14 se utiliza por el grosor en diferentes puntos, en diferentes
eh, circuitos del automóvil como claxon, pidevías, luz media, luz baja, luz alta, todo eso pues llevan cables conductores en la cual pues se nos habilita para poder ejercer un circuito eléctrico. Luego tenemos lo que son los fusibles. En la electricidad se denomina fusible a un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado. Los fusibles son pequeñas piezas que protegen los sistemas eléctricos del automóvil. Su función básica es fundirse, de ahí el nombre cuando existe cualquier sobretensión, para evitar que cualquiera de los sistemas vitales puedan verse dañados. Acá debemos de conocer los colores, porque dependiendo del color, así va a ser el amperaje que trabaje los fusibles. Ya vimos la ley de Ohm. En la ley de Ohm, pues nos aprendimos cómo ver voltaje, cómo ver corriente y cómo ver resistencia. Acá para ver la corriente, aquí nos aparece que el color café nos indica que es de 7.5 amperios. El color anaranjado nos indica que es de 5 amperios. El color rojo nos indica que es de 10 amperios. El color celeste o azul nos indica que es de 15 amperios. El color blanco nos indica que es de 25 amperios. El color amarillo nos indica que es de 20 amperios. El color verde que es de 30 amperios. Y el color rojo que es de 40 amperios. Entonces, conforme al circuito que nosotros vamos a trabajar, así va a ser la necesidad de colocarle un fusible. Un fusible pues va a ser el proceso o el medio que va a proteger nuestro circuito. Si hay una sobrealimentación de corriente o hay un alto voltaje, lo que se quema primero es el fusible. No se quema nuestro motor, no se quema nuestro relay, no se quema nuestro switch, sino que se va a quemar el fusible. Los fusibles originales valen aproximadamente entre 30 quetzales y los genéricos pues valen 2 quetzales. Por ejemplo, que usted quiere un fusible Toyota, vale 30 quetzales. Si usted quiere un fusible Bosch o un otro de otra marca, le va a valer 2 quetzales. Entonces, estos fusibles, pues, es mejor cambiar un fusible a cambiar un motor eléctrico o a cambiar un switch o a cambiar un relé. Luego de eso, pues tenemos el interruptor eléctrico. El interruptor eléctrico, pues el interruptor es el componente que permite controlar si el circuito está abierto o cerrado. Para este circuito simple conectado únicamente a una fuente, la convención usual consiste en representar la corriente eléctrica saliendo del borne positivo, que es signo más, de la fuente y entrando por el borne negativo, que es el signo menos. Un interruptor eléctrico, también llamado en algunos países hispanoamericanos switch, del inglés switch, es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Los contactos normalmente separados se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. Aquí vemos las gráficas de los diferentes switches. Podemos tener de botón, podemos tener de palanca e incluso podemos tener hoy en día lo que es el touch. Entonces todo eso, pues el switch lo que hace es interrumpir o abrir el circuito o cerrar el circuito para que fluya lo que es la corriente dentro del circuito. Luego de eso, pues tenemos lo que es el relé eléctrico. El relé es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835, aparato que mediante empleo de una corriente
auxilia, permite la regulación y dirección de la corriente principal de un circuito. Vamos a poner atención aquí en el tablero. Quiero que esto lo dibujen ustedes como parte de nuestro proceso. Vamos a dibujar un relé de 5 espigas. Normalmente es el que vamos a encontrar. Bueno, acá en nuestro relé vamos a tener diferentes numeraciones. Vamos a tener acá el número 30, que va a ser la entrada de voltaje. Vamos a tener el número 87, que va a ser nuestra salida de voltaje. Vamos a tener el 87A y vamos a tener el 85 y el 86. ¿Ya copiaron la imagen? Ya, instructor. Bueno, un relé, pues es un aparato electromagnético que lo que va a hacer es internamente tener un embobinado. Acá, pues vamos a entrar, es la entrada de voltaje. Yo puedo ingresar 1, 2, 3 para adelante en voltaje. Y así va a ser la salida, dependiendo cuánto voltaje ingrese en el 30, así va a ser la salida. Pero para que ocurra eso, vamos a necesitar que el 85 sea alimentado por positivo y el 86 sea alimentado por negativo. O podemos tenerlo viceversa, que el 85 se alimente con negativo, pero el 86 se alimente con positivo. Aquí puede variar. Lo que necesitamos es tener un voltaje para activar nuestro relay o nuestro relé. Si yo tengo positivo y tengo negativo, automáticamente va a energetizar la bobina. Al energetizar la bobina, va a permitir el paso de la corriente de 30 al 87. Entonces, para tener un relé, pues el relé es un relevador de corriente. Entonces, si yo quiero activar ventiladores, si yo quiero activar luz baja, luz alta, pero que no haya una caída de voltaje, entonces utilicemos un relay para que el voltaje de la batería ingrese al 30 y al tener positivo y negativo, haga un puente, energice nuestra bobina y el voltaje que tenemos en el 30 pasa al 87. De esa manera, pues vamos a tener el mismo voltaje de la batería porque es el que ingresa al 30. Y eso es lo que nos ayuda a nuestro relé o nuestro relevador o relay. Eso lo vamos a practicar también cómo funciona un relé. Entonces, nuestro relé, pues, puede tener 4 o 5 espigas o incluso, pues, 3 espigas. Acá en las imágenes ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de relay. Todos trabajan con un sistema electromagnético que por medio de un voltaje va a hacer que active y va a pasar el voltaje hacia el número de salida. ¿Ya copiaron acá? ¿Sí? Ya, profe. Ya. Bueno, luego de eso, pues vamos a verificar el aparato que mediante el empleo de una corriente auxiliar permite la regulación y dirección de la corriente principal de un circuito, que es el relé.
Luego de eso, para nuestro circuito tenemos lo que es el portafusible. Un portafusible es un dispositivo encargado de salvaguardar en su interior el fusible. Existen multitud de modelos de portafusible en el mercado y en función de las dimensiones de fusible se deberá elegir el portafusible conveniente. El que tenemos en la imagen, pues es uno de los que más se usan porque tiene un protector para que la humedad no ingrese. Entonces, tiene dos conectores donde ingresa el fusible y luego pues tiene su tapadera para que la humedad no ingrese. Luego tenemos lo que es la cinta de aislar, conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar. Es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. Hay diferentes marcas, ¿va? Ustedes aquí pues tenemos una de 3M que es eh, de la línea Templex. Hay de 3M pues hay variedad. Esta es una de las económicas, normalmente vale como 15 quetzales el rollo. Y luego tenemos lo que son los bornes de la batería. Los bornes son los contactos que se usan para conectar y así transmitir la energía producida por la pila e identificar su polaridad con los colores rojo y negro o con los signos de positivo y negativo, los cuales vienen grabados en cada borne o conexión de las baterías o pilas. Luego de eso, pues tenemos lo siguiente que dice qué borne se desconecta primero al retirar la batería. Aquí vamos a tener presente lo siguiente. Desconectar siempre primero el borne negativo de la batería. Lo va a reconocer porque puede encontrarlo con el símbolo negativo grabado cerca de este borne en la batería o porque el cable corresponde con el polo negativo y es de color negro. En caso que nosotros no ubiquemos ese tipo de cable o tipo de borne, debemos de continuar siguiendo donde termina ese cable. Normalmente ese cable va a lo que está el chasis. Entonces, ese sería el negativo. Ya sea que tenga el signo menos, ya sea que sea de color negro o ya sea que va para el chasis, ese es el que se desconecta primero. ¿Por qué razón? Como todo el circuito eléctrico del vehículo trabaja con 12 voltios, hay circuitos que todavía almacenan energía eléctrica. Entonces, si nosotros desconectamos el positivo, todavía hay circuitos que todavía retienen esa energía. Pero si desconectamos el negativo que va para chasis o tierra, automáticamente ya no tenemos negativo para que funcionen los demás circuitos. Entonces, de esa manera, por eso se recomienda retirar siempre el negativo. Y a la hora de instalar, pues viceversa, pues primero conectamos el positivo y luego el negativo. Aquí dice lo siguiente, cuando desconecte los cables de la batería antigua, desconecta primero el negativo y a continuación el positivo. Conecta la nueva batería en el orden inverso, primero positivo y luego el negativo. Para desconectar la batería, pues hay que tener presente tres pasos. Uno, que el radio que tenga el vehículo no tenga código, porque al desconectar la batería, ese radio va a agarrar código. Si el cliente sabe el código, no hay problema, lo vuelven a activar y se vuelve a reiniciar el sistema. Otro, si el vehículo tiene alarma, a la hora que se desconecte la batería, la alarma se puede desprogramar. Y lo otro, que si tiene GPS, va a mandar una señal que se desconectó la batería. ¿Por qué hay que tener presente esos pasos? Porque usted está trabajando en el vehículo, usted está trabajando en un taller y usted lo hace sin preguntar o solo lo hace y lo desconecta. Puede pues, provocar inseguridad, angustias en el cliente, qué está pasando con mi carro, por qué se activó la alarma, por qué me está apareciendo datos del GPS y por qué pues hay varias circunstancias.
Pero cuando ingrese el vehículo al taller o se le dice al cliente, mire, aquí se desconecta la batería para hacerle limpieza, ¿estará de acuerdo? Porque puede tener códigos o puede activarse la alarma. Si le dice que no hay problema, con toda seguridad, usted puede venir con su llave 10, aflojar el borne. Si tiene ácido o sarro el borne, es fácil de identificar porque aparece el sarro encima, entonces usted tiene que venir con agua y bicarbonato, hace usted una palangana, lo sumerge los bornes, esto es para que se quite el sarro, y luego pues con un cepillo de alambre poder hacer la limpieza correspondiente, y de esa manera pues tener un mejor contacto entre la terminal y el borne de la batería. Entonces, todos los accesorios que mencionamos ahorita, pues es parte de nuestro circuito eléctrico. Entonces, vamos a dibujar o a graficar nuestro circuito eléctrico teniendo presente que vamos a utilizar lo que es nuestro acumulador. Vamos a borrar acá. Nuestra batería va a trabajar con 12 voltios. Entonces vamos a colocar nuestra batería. Que mencionaba que debemos tener un portafusible. Dentro del portafusible va nuestro fusible. Y luego dice que tenemos que llevar por medio de un cable, que son los cables eléctricos o de corriente. Esos cables pues tienen colores. Lo ideal pues es que nosotros los identifiquemos. El color rojo siempre va a ser positivo, color negro siempre va a ser negativo. Entonces, si lo podemos identificar, excelente. Luego pues va a ir a nuestro relé. Recordemos que acá es el número 30, acá el 87, acá el 85 y acá el 86. Menciona que nosotros debemos de utilizar el 85 a tierra, lo conecto a masa. Y el 86 dice que viene de positivo. Pero acá lo voy a tener, o voy a tener presente que voy a poner mi switch o interruptor. Y luego la salida del 87 va a activar. Vamos a colocar el claxon. La línea positiva la vamos a dividir como hay, se recuerdan que para el claxon hay una claxon o bocina baja y una alta. Entonces, de esta manera la conectamos. Luego de la bocina vamos a conectarlo a masa o a tierra para que funcione. Y este sería nuestro circuito de claxon. Voy a repetir. Nuestro circuito lleva todos los accesorios mencionados anteriormente. Vamos a necesitar una fuente. La fuente pues va a ser de 12 voltios, que es de los vehículos. El negativo lo vamos a tirar a masa o al chasis. El positivo pues va a tener un subportafusible, va a tener un subfusible, dependiendo qué tanto consuma el claxon. Puede ser de 10
o de 15 amperios. Vamos a poner de 15 amperios nuestro fusible. Luego de eso, pues va a ir a nuestro relay y llega al número 30. Para que nosotros pues lo activemos, dice que pues va a tener el switch. El switch puede estar, o el interruptor puede estar en el positivo o puede estar en el negativo. Si lo colocamos en el positivo, pues entonces la línea que viene de la batería, ahí se conecta el switch y es el que va a alimentar al 86. Y el 85 pues va a ir a lo que es la tierra. Podemos trabajarlo también de la siguiente manera. Podemos tener positivo directo al 86 y el negativo podemos tenerle el switch y esto pues va a ir a tierra. En los vehículos pues tenemos presente de que en el timón es donde está el switch y ahí está la tierra. Entonces a la hora que nosotros bocinemos o accionemos el proceso de la bocina, se cierra el circuito porque pasa tierra y como ya hay positivo en el relay, a la hora de llegar tierra, pues cierra el puente o hace puente, hace que la bobina pues eh, realice su función y pase el voltaje que entra en el 30, pase el 87 y de esa manera pues alimenta nuestra claxon y pues podemos verificar también el proceso de tierra y de esa manera funciona nuestro circuito. Así es como funcionan los circuitos, por favor. Entonces, dibujen el circuito, coloquemos que fueran las luces, no, la bocina claxon, por favor. Me avisan cuando ya tengan el circuito eléctrico. Este es un circuito eléctrico. Y vamos a colocar que es el de la bocina claxon. Coloquen circuito de bocina o de claxon del vehículo. ¿Cómo vamos? Ya está la gráfica. Ahorita empecé, profe, Mande. que hasta ahorita empecé. Ah, va. Grafíquelo así grande para que usted tenga presente cómo hacerlo. Esto lo vamos a practicar, estos circuitos lo vamos a practicar ya el día sábado 10, que ya comenzamos la práctica. Profe, sobre eso no está estipulado a qué hora vamos a ir todavía o va a ser en la tarde. En la tarde, a la hora que estamos ahorita. Según Ah, ya, ya. Ah, ¿de qué hora empezamos entonces? Las 3:30 va. 3:30. O antes. Ah, bueno. ¿Ya lo dibujaron? Bueno, para los que ya terminaron, ahora coloquen circuito de luz media.
y grafiquen lo mismo. Es el mismo circuito para luz media. Solo que aquí ya no van a ser las bocinas claxon, sino que van a ser las lámparas de luz media. De luz media va, profe. Sí, y grafican el mismo circuito, solo que acá donde está la claxon, dibujen la lámpara ahí de luz media. Es lo mismo. Profe, no se ve tanto ahí los numeritos del cuadradito. No se ve mucho. Y ahora, Tampoco. yo creo que ustedes vamos a mandarle una gráfica por acá para que quede más claro. Vamos a dibujar acá nuestro circuito y les mando la foto, ¿verdad? Bien, pues vamos a dibujar acá.
Bueno, ya les mandé la imagen para que lo vean de otra mejor perspectiva. ¿Me confirman si ya les apareció? ¿Ya les apareció el circuito? Ya, profe. Bueno, este es el circuito de claxon. Claxon o de bocina del automóvil. Tenemos la fuente de la batería que es de 12 voltios. Va para nuestro portafusible, en este caso de 15 amperios. Luego a nuestro relé, que entra en el 30, sale al 87 para lo que son las bocinas. Y las bocinas pues van aterrizadas a tierra, que es masa o chasis. Y luego tenemos la línea 86 que alimenta directamente la batería. Y el 85 que va a ser donde va a estar nuestro switch. Normalmente pues está en el timón. Y eso va conectado a lo que es tierra. Recordemos que este símbolo significa tierra o masa. Es nuestro circuito de claxon. Y luego, pues los que ya terminaron, realizan, ahora coloquen circuito de luz media y realizan el mismo procedimiento. Usted tal vez tendrá dudas si podemos conectar acá, como este es positivo, lo podemos conectar acá, sí, también se puede. Para economizar cable, podemos conectarlo acá. Y va a funcionar.